¿Merece la cárcel López Obrador? Sí, por supuesto, por O sea, si Lili negligencia. Telles es presidenta, López Obrador va a ir al bote. Absolutamente. ¿No lo estaría convirtiendo en una especie de Lula como para que salga de ahí y vuelva a correr por la presidencia y la gane? No, Lula y él son muy diferentes. Y López Obrador sí tiene responsabilidad en la muerte de millones de personas por el ámbito de la inseguridad en el país y por el ámbito de la salud y también por la pobreza y la miseria que ha traído a México. No manches. Vámonos con el intro del canal. ¿Cómo están, amigas, amigos? Bienvenidos a mi canal, El Enmascarado Político MX. Híjole, mano, la verdad que ustedes ya escucharon un poquito de lo que le preguntó Loret de Mola, Lord Montajes, a Lela Telles, completamente deschavetada del cerebro, de senadora, actriz mal pagada. Puras tonterías, le contestó a Loret de Mola. Vamos a ver la entrevista, no está completa. Después de la entrevista hay un crítico que es Eddie Small, donde les da una trapeada, pero impresionante. Véanlo completo, por favor. Corremos el video. Hoy en Latinus, la senadora Lili Telles. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Carlos. Es un honor estar en tu Lili espacio. Telles quiere ser la primera mujer presidenta de México. Más que la primera mujer presidente, quiero ser la mejor presidente de este país. Quiero hacer un trabajo excelente por México y poner la casa en orden. ¿Qué méritos tiene Lili Telles para ser presidenta de México? A ver, ¿qué contesta? Tengo ciertas características que me ayudan a pelear contra este grupo de corruptos, contra esta bola de corruptos de Morena que llegaron al poder. No me dan miedo. Tengo claridad sobre lo que está bien y lo que está mal. ¿Todos? Tengo una formación en la iniciativa privada Wow. desde los 17 años de edad, que trabajé como periodista y sé dar resultados contra mi trabajo. Entonces creo que yo soy quien puede encabezar un gran movimiento de oposición para echar a Morena del poder, meter a la cárcel ¿Qué actriz? a los responsables de esta tragedia en materia de seguridad y de salud por principio y poner la casa en orden. ¿Merece la cárcel López Obrador? Está Sí, nerviosa, por supuesto, por O sea, si Lili Telles negligencia. es presidenta, López Obrador va a ir al bote. Absolutamente. ¿No lo estaría convirtiendo en una especie de Lula como para que salga de ahí y vuelva a correr por la presidencia y la gane? No, Lula y él son muy diferentes. Y López Obrador sí tiene responsabilidad en la muerte de millones de personas por el ámbito de la inseguridad en el país y por el ámbito de la salud y también por la pobreza y la miseria que ha traído a México. ¿Quiénes más de la 4T merecerían estar tras las rejas? Inmediatamente López-Gatell por su ineptitud y su negligencia en el manejo de la pandemia. México es el quinto país que manejó peor la pandemia en el mundo, cuando López Obrador constantemente decía, más de 30 veces dijo López Obrador que se había superado la pandemia y que México era un ejemplo mundial, cuando era al revés. Es el país donde hubo más muertos de los trabajadores de salud y es el quinto país con más muertos a nivel mundial. Así que López-Gatell, además, por otras cuestiones del sistema de salud, que acabaron con el sistema de salud, el desabasto de medicamentos, que fue literalmente sacrificar a ciudadanos por un capricho del presidente, tienen que estar en las rejas. Y Claudia Sheinbaum, por supuesto, por la negligencia criminal al no darle mantenimiento al metro. En alguna época conversaron Pepe Alameda, este famosísimo cronista taurino, con el que era pues, el gran torero de su época, Manolo Martínez. Y decían que uno no podía hacer el trabajo del otro, sin embargo, los dos se complementaban. No es lo mismo ser torero que ser cronista taurino, no es lo mismo ser cronista deportivo que jugador. O sea, el Perro Bermúdez, si lo pones a jugar con la selección mexicana de fútbol, santo cielo, ¿no? Como si pones a narrar a algunos jugadores de fútbol, serían un fracaso. ¿Qué hace pensar a Lili Telles que del periodismo se puede saltar a una función ejecutiva? O sea, no solamente la parte senatorial, donde se aprueban leyes, donde no hay que dar debates y a lo mejor ahí hay más vasos comunicantes,
Ya cuando se trata de gobernar un país, ¿se puede saltar del periodismo de televisión a gobernar un país así como si nada? Bueno, no es un salto. Yo entré a la política a los 50 años, ya voy a cumplir 55. Lo pensé mucho antes de aceptar el ofrecimiento de López Obrador, lo reflexioné muy bien para pasar al Senado. Y en el Senado he hecho un muy buen trabajo, tan es así que el público lo ha reconocido al ponerme en las encuestas hacia la presidencia. ¿Por insultar? Y no es un salto, es algo que he reflexionado durante mucho tiempo, es un paso a paso que he dado y no voy a hacer no voy a seguir el nefasto ejemplo de López Obrador, que él es el país de un solo hombre. Yo pienso conformar un equipo de profesionales. Yo sé trabajar en equipo, me gusta trabajar como si esto fuera una orquesta. Entonces estoy trabajando ya en conformar ese equipo y sé delegar y sé que las mentes más poderosas y más decentes y más correctas y que aman a México pueden estar en mi equipo y se encargarán de ejecutar lo que conviene para corregir lo que está pasando en México. No, retrocedo el tiempo 5 años, a ese momento en donde Lili Téllez dice, quiero meterme a la política. ¿Por invitación directa de López Obrador? Yo nunca dije quiero meterme a la política. O sea, sí. Toma la decisión de meterse a la política. Sí. ¿No? Me invitó López Obrador directamente, me habló por teléfono y yo le dije que no. Y después volvió a insistir, le volví a decir que no, volvió a insistir, le dije que no en total 3 veces. Puse muchas condiciones, no afiliarme a Morena, iba como candidata externa. Y a mí lo que me invitó fue a un movimiento plural en el que se suponía que iban a caber todas las voces, que yo era un ejemplo de aquello. En realidad obedecía a una campaña que había en la campaña de López Obrador, porque se habían dado cuenta que sin las clases medias no podía ganar. Entonces esta campaña, dentro de la campaña, pretendía mostrar a un López Obrador cuyas canas ya habían pintado y que se había equilibrado y que ya no era un radical. ¿No? Exactamente, en eso creí. Me acuerdo muy bien cuando le pregunté, cuando le dije, yo no puedo, ni necesito ensuciarme con la política y yo no puedo estar cerca de alguien ni de un movimiento que admira regímenes como el de Cuba y el de Venezuela. Sus palabras siempre eran, esos son inventos de la derecha, mira, las cosas son distintas, en fin, creí en él como creímos millones de personas. Después de 3 veces que le dije que no, a la cuarta le dije, va. Y entré como candidata externa, como una candidata ciudadana. Ahí sí, de la noche a la mañana me subí al templete, pero con la razón y hablando con la verdad, con toda mi experiencia como periodista. Hoy, el hombre que convenció a Lili Téllez de meterse a la política, Lili Téllez lo quiere meter al bote. Por supuesto, por mentiroso, por el daño que le ha hecho al país. A mí nadie me lo cuenta, Carlos, yo lo viví. A mí cuando me dices que tú quieres regresar al pasado, no, señores, yo hice campaña contra el PRI, contra el PAN, porque iba como candidata externa de Morena. A mí me consta... Y hoy serían PAN y PRI quienes impulsarían la candidatura de Lili Téllez. Yo pretendo ser candidata por el PAN, que es el partido más consistente en oposición y en una gran alianza. Pero no le van a sacar todos los fragmentitos de discursos contra el PAN cuando estaban Morena. Es decir, ¿qué pasó? Pues ya está Lili Téllez que decía que el PAN tal y tal y tal. Ah, sí, eso es público. Yo como periodista he hablado... No, pero a lo que me refiero es, se vuelven spots de campaña. Es decir, pues antes nos decía esto y ahorita nos dice que el PAN es una maravilla. Que es un poco el cuestionamiento de cómo creerle que Lili Téllez ahora sí es de oposición. ¿Cómo creerlo con mis hechos? Los hechos hablan por uno. He sido una oposición muy fuerte en el Senado. Yo dejé la bancada de Morena porque vi la cantidad de mentiras y porque vi que se estaba haciendo exactamente lo contrario de lo que López Obrador prometió. Y me consta, porque en los estrados, en los templetes de campaña, estábamos juntos, Durazo, López Obrador y yo, y se ofrecía seguridad y se dio muerte, y se ofrecía un sistema de salud que desbarataron, y se ofrecía un crecimiento del PIB, y resultó después de que ya no es ni importante la medición del PIB. A mí me consta que si López Obrador en esos templetes en los que compartimos en Sonora y en los que él estuvo por todo el país, si él hubiera dicho lo que realmente iba a hacer, no hubiera ganado.
no hubiera ganado. Si él se hubiera subido a decir voy a desaparecer estancias infantiles, lo de abrazos y no balazos es que van a ser abrazos para el crimen, el Estado de Derecho se va a debilitar en lugar de fortalecerse. Todo lo que ha hecho, si lo hubiera anunciado, no hubiera ganado. Entonces, yo acuso una ofensa personal del presidente que a mí me dijo una cosa para ir a poner mi credibilidad y mi trayectoria sonora e hizo exactamente lo contrario en cuanto llegaron al poder. Acuso una ofensa personal y acuso un daño enorme a México. Hemos visto a una Lili Téllez dando debates, entrándole a los pleitos fuertes en la tribuna, en el Senado, etcétera, etcétera. Pero esto también ha generado críticas en el sentido de decir, bueno, pues Lili Téllez, su gran activo político es el insulto, es bajar el nivel del debate, es contestarle muchas veces, eso es verdad, a Morena en los mismos términos, pues casi de callejón, en los que Morena habla en el Senado. ¿Qué contesta eso? Es falso. Yo nunca he dicho una palabra soez ni ninguna grosería en tribuna. Eso es falso. A los cómplices de los criminales que gobiernan, que son los senadores de Morena, se les debe hablar como se le habla a los delincuentes y lo voy a seguir haciendo. Pero cuando hablan de insulto, insultos son las groserías y las palabras soeces que sí dice Morena. Yo no he dicho ninguna. Y ahí están todas mis participaciones. Que les he hablado fuerte, sí, porque son cómplices de... Ellos les dicen ahora a los delincuentes, por cierto, Morena les dice a los delincuentes, generadores de violencia. No se atreven ni a decirles delincuentes. El grupo de Morena en el Senado, el grupo de senadores, son cómplices y han ayudado a estos delincuentes que están en el poder a lastimar a México. Yo no puedo no tomar personal en la tribuna, ver cómo aprueban leyes que van a provocar miseria, enfermedad y muerte en millones de mexicanos. Lo tengo que señalar como es. ¿Se ha degradado el nivel del debate en el Senado? Por participación de ella. No me importan tanto las palabras, sino los hechos. Lo que se ha degradado es lo que hacen. No, yo soy muy clara. Voy en serio, Carlos. Voy a encabezar el gran movimiento que va a echar a Morena. Absolutamente. Porque yo confío, Carlos, en que soy la más competitiva y confío en que yo tengo el carácter para encabezar este movimiento, echar a Morena y hacer las cosas bien y recuperar los valores que sí tenemos los ciudadanos mexicanos. Sobre todo valores. ¿Invita a Monreal y a Ebrard a sumarse a su campaña? Porque pues parece que son los que estarían dudando si se quedan o se van. No lo sé. Hay cosas que vamos a ver, tenemos que ver, porque tenemos que considerar que vamos contra un autócrata, un déspota, que es López Obrador, con una cúpula del ejército, que ahora es una cúpula, es un ejército político, militar, empresarial, con todo el poder y toda la secrecía, más el pacto con el crimen organizado. Quiero decir, más el dinero y la organización, valga la redundancia, del crimen organizado. Sí hay más del lado de la antimorena, porque las encuestas dicen que en cualquier careo, incluso los careos que ponen a Lili Téllez ahí, gana Morena. Sí. Ahorita yo aparezco en esos careos y en esas encuestas sin haber metido un centavo a nada de ello y sin haber buscado la candidatura. Yo ahorita contigo estoy anunciando por primera vez que la voy a buscar. Ahí está. En cambio, Claudia Sheinbaum y el presidente tienen todo el presupuesto federal y sobre todo tienen cero respeto por la ley para violarla todos los días y estar promocionando sus candidaturas. Y además, el intento del presidente por mover el reglamento del INE, por desaparecer al INE, es porque el presidente sabe que yo sí le puedo ganar a Claudia Sheinbaum y ya no le va a alcanzar. Si no le mete mano al INE, no le va a alcanzar ni con todo el dinero del crimen organizado, ni con todo el presupuesto federal, ni el de los estados. Por eso está desesperado por hacer trampa y por eso ya avisó complot. Ya empezó con su complot, por eso quiere tomar al INE, desaparecerlo, tomarlo para él y también robarle a los mexicanos su credencial para votar, para robarle a los mexicanos la capacidad de elegir quién va a gobernar, si alcanza. ¿El pulso en el Senado cómo está para esa reforma electoral de López Obrador? ¿Será que el PRI se doble otra vez?
¿Cómo la sienten ustedes? No lo sé. Pronóstico reservado. O sea, ¿se puede doblar el PRI otra vez? Como se dobló con el tema militar. Pues es que este señor Alito puede entregar cualquier cosa con tal de no ir a la cárcel. Es de pronóstico reservado. O sea, en una de esas López Obrador se queda con el INE. Podría quedarse con el INE y entonces vamos a tener un panorama más difícil. Los ciudadanos en gran parte lo que tienen por los gobernantes de Morena no es ni cariño ni admiración, es miedo, Carlos, porque saben que tienen el poder político más el poder del crimen organizado, porque en este país todos sabemos quién manda aquí y sabemos que el pacto con el crimen organizado sí existe. ¿Cómo le va a ganar la oposición? Es que somos más los ciudadanos. ¿Sí? No pueden sacar a todo el ejército a reprimir a los ciudadanos a la hora de votar para echar a Morena. Yo pretendo sentar un precedente en México, histórico. Tienen que estar tras las rejas quienes han ocupado los más altos cargos, no como lo que prometía López Obrador con Peña Nieto, que eran puras vaciladas. Sí tienen que estar tras las rejas. Y tiene que quedar ese precedente, porque las cosas en México tienen que cambiar ya. Tenemos 2 años para organizarnos y sí lo podemos hacer. Lili Telles, gracias por estar en Latinos y gracias por hacer este anuncio. Gracias a ti, Carlos. Hasta luego. Lili Telles, senadora de extracción panista y ahora ya formalmente precandidata a la presidencia de la República en el 2024. Amigas, amigos, iba a opinar de lo que pues acabamos de escuchar con esta Lela Telles y el Lord Montajes, pero les voy a dejar mejor al mejor crítico de la oposición, y es un tipazo. Mejor escuchemos a Eddie Small. Ay, pues es que sinceramente esa señora sí está para el traste, honestamente. Yo ninguna de sus opiniones ni siquiera las tomo en cuenta. Me parece que es una persona completamente fabricada en el histrionismo, o sea, como si lo hubieran metido al CEA o al CEFAC. Y sí, le hubieran dado como cursos de dramatismo y no, la verdad es que no tiene ni pies ni cabeza. O sea, si tú revisas las declaraciones de ella antes de cuando quería estar en Morena, cuando ya estaba que iba a Sonora para que votaran por ella para tener esa posición, ella decía que Calderón y que los gobiernos del PRI, todo, que habían hecho todo lo con el crimen organizado. O sea, deberían de rescatar esos videos, porque ahí se van a dar cuenta que ella toca al son que le toquen. O sea, ella no es una persona en la cual tú puedas decir, bueno, tuvo una evolución, fue viendo, fue tal. No, ella lo único que creo que pasó es que la subieron en un tren de hacerle creer que ella puede llegar a tener un puesto de poder, porque pues sinceramente ahorita pues ni al caso, ¿no? Nada más tiene el poder de gritar y el poder de insultar y el poder de denigrar, o sea, pero pues ese no es ningún poder, ¿no? Eso es al revés, eso te resta a final de cuentas en esta vida. Entonces, pues esto que dice es una tontería. Por supuesto que López Obrador, pues, híjole, yo creo que sí hay un chorro de temas que reconocerle. A mí me sigue teniendo muy impresionado el tema de que atravesó una pandemia y lo hizo con una disciplina financiera junto con su gabinete económico. Esta palabra en inglés, bueno, la usan en español, ya me acordé cómo se llama en español, sobresaliente, outstanding. Eso es lo que diría de la gestión financiera, de administración de los recursos a nivel disciplina de López Obrador y de su gabinete, atravesando en un país con estas características, porque eso es lo que también nunca se toma en cuenta cuando hablan de repente de Dinamarca y no entienden que cuando tú dices, nos gustaría tener un sistema de salud como en Dinamarca, es contextualizándolo a la realidad de México, que es un país con muchísimos más habitantes, con una realidad económica distinta, pero que no por eso quieres quitarle que pudiera tener una gran calidad y que pueda tener todo el mundo servicio, ¿no? Entonces, el presidente hace una analogía y la descontextualizan. O sea, eso es lo que han buscado durante todo este tiempo con Andrés Manuel López Obrador. Les pongo otro ejemplo para que vean cómo Lili Telles todo lo descontextualiza igual. López Obrador dijo cuando todavía estaba Peña Nieto, y esto es muy importante, ahí sí que casi grábenme don David, porque
porque López Obrador en el sexenio de Peña Nieto, casi en la última parte, fue a Estados Unidos, a la frontera, y desde ahí dijo, miren, si yo estuviera en el gobierno en este momento, o sea, en este tiempo, estamos hablando en el momento en el que estaba Peña, yo podría haber tenido la gasolina en 10 pesos y no en 14 como está en México, porque aquí en la frontera, o sea, en Estados Unidos está en 10 pesos. Estamos, para que vean el contexto, terminación de sexenio de Peña, 14 pesos en México la gasolina y 10 pesos en Estados Unidos. Y el presidente dice, si estuviese yo con los ingresos que estamos teniendo de petróleo, podría yo ver cómo bajar a 10 pesos. Les hago la pregunta, ¿ustedes creen que no tenía razón López Obrador? Bueno, pues yo hice el análisis y se los voy a compartir para que la próxima vez, o si el mismo presidente quiere decirlo en la mañanera, porque a lo mejor no lo ha visto desde ese punto de vista, pues adelante. Sí, dijo verdad el presidente. Si el presidente López Obrador hubiese estado en ese sexenio, nunca hubiesen podido meter el IEPS, porque él nunca hubiese estado de acuerdo. Les hago la pregunta, ¿cuánto vale el IEPS? ¿Cuánto vale el IEPS? ¿Qué porcentaje tiene el IEPS? Hagan la cuenta. Si el presidente hubiese subsidiado el IEPS, hubiera hecho una buena administración de todos los ingresos que tuvo petroleros desde Calderón, que tuvo 545 mil millones de dólares, que tiró a la basura, el presidente no hubiera tenido que, el presidente López Obrador, no hubiese tenido en ese tiempo que haber inventado el IEPS. ¿Por qué? Porque no había ninguna necesidad de meterlo y no había ninguna necesidad de haber estado subiendo la gasolina cada 15 días como lo hacía Calderón, o ya se les olvidó que Calderón subía la gasolina cada 15 días. Es que creo que hay mucha amnesia y entonces se defiende la oposición con eso de los 10 pesos y nadie le contesta a la oposición y le dice, no, manito, ahí va, clic al video, es más, que pongan clic al video en la mañanera, me encantaría que el presidente lo haga y que le diga, aquí estoy yo en la bomba, porque yo de memoria me sé ese video. Está el presidente en una bomba en la frontera, en una bomba de gasolina, y dice, aquí vale 10 en el sexenio de Peña, en México vale 14. Si yo hubiese estado gobernando ahorita, conmigo valdría 10 pesos. Si el presidente hubiese gobernado cuando le robaron desde Calderón, la gasolina no hubiera llegado a Peña con 14. Por la cantidad de ingresos, y lo digo para que sepan que es analizado, por la cantidad de ingresos que tuvo Calderón por venta de barriles de petróleo y luego Peña, porque Calderón llegó a tener hasta cifras récord de venta de barril y se pueden ir a meter allá. Entonces el presidente sí tenía razón. Por eso él habló de si yo hubiese estado. Pero aquí lo cambiaron todo y lo descontextualizan y dicen, el presidente prometió que iba a estar a 10 pesos la gasolina. Por favor, que el presidente aparte ni siquiera sabía que venía una pandemia. ¿Ustedes sabían que el presidente y México vivieron momentos en que el petróleo estuvo en negativos en la pandemia? ¿Ustedes saben lo que significa para un país petrolero que tu petróleo esté en negativos? Y con todo y todo sacó adelante este país. Y con todo y todo hizo récord de recaudación. Miren, por eso no se quieren sentar conmigo un debate, porque saben que les voy a callar la boca de una manera muy sustentada y argumentada. Tengo toda la información completa para que lo que me quieran poner sobre la mesa yo se los conteste. Entonces, una de dos, o dejan de mentir o a final de cuentas yo voy a exhibir. ¿Exhibir qué? La verdad. Y retar a los debates. Va a llegar el momento en que me van a hartar y me voy a ir a una mañanera. Y pues lo voy a sentir muchísimo. Pero yo no voy a seguir permitiendo que sigan atropellando personas en general, porque con su clasismo y racismo atropellan a todos los mexicanos. Por ejemplo, Lili Téllez insulta a la senadora Citlali, le dice cosas burlonas y le hace bullying por la parte del sobrepeso. Ahí está ofendiendo y está discriminando a más del 70% de los mexicanos. ¿A ustedes les parece justo? Para que vean nada más qué tonta es, y lo voy a decir así, porque para mí sí es tonta. Si alguien de ustedes, y no tiene buenos asesores, aspirara a tener la presidencia, ¿ofenderías al 70% de la población que va a votar por ti? A ver, contesta. Pues no, evidentemente no, te des un tiro en la pata. Entonces, esto es lo único que quiero decir. No me pongan el video de Lili Téllez con Carlos Loret,
porque es juntar a dos personas que saben leer muy bien los prompters, que saben ocupar muy bien los chícharos, pero los dos normalmente se visten de negro, no sé si se han dado cuenta, es porque se les murieron todas las neuronas. Están en duelo. Amigas, amigos, pues así llegamos al final del día de hoy. Si te gustó el tema, pues dale like y suscríbete a mi canal. Y si no, pues te hago una manita de puerco para que te actives la pila y te llegue todo lo actual de mi contenido. Gracias a todos, como siempre, yo les mando un fuerte abrazo. Dios me los bendiga.